Hola, hermano, vive tu parroquia. Este es un espacio que hemos diseñado para presentarte todas las ofertas, todas las pastorales que hay en nuestra parroquia San Luis de Tolosa, para invitarte a que la conozcas, a que te acerques, a que te integres y te lances en esta aventura maravillosa de evangelizar insertos en una comunidad parroquial. Vamos a iniciar presentando a quienes administran nuestra parroquia, quienes animan pastoralmente nuestra comunidad, que ustedes muchos ya conocen, los frailes franciscanos menores conventuales. Hoy tenemos a Fray Fabián Martínez, vicario de nuestra parroquia hasta hace poco tiempo, y él nos va a ayudar a presentar el carisma que los caracteriza, el carisma que siguen, el carisma que viven, que encarnan y que permea el acontecer parroquial de nuestra realidad evangelizadora. Fray Fabián, buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Para mí es un gusto compartir con usted de manera concreta, pero también a través suyo y de estos medios con toda la comunidad parroquial de nuestra muy querida parroquia San Luis de Tolosa en la ciudad de Bogotá. Muy bien, y vamos a aprovechar, Fabián, que en este preciso momento la Iglesia va a celebrar algo importante, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, ese don maravilloso que le ha dado el Señor a nuestra Iglesia. Cuéntenos un poquitico, por favor, cuáles son los orígenes de la vida religiosa, de la vida consagrada. Muy bien. Tal vez si quisiéramos hablar de los orígenes de la vida consagrada, tendríamos que remitirnos también a los orígenes del primitivo cristianismo, porque la vida consagrada precisamente surge como un deseo y una iniciativa de muchos cristianos de vivir de manera radical, de manera coherente y firme el seguimiento de Cristo. Y por eso, después del Edicto de Milán, donde el emperador Constantino y después el emperador Teodosio del Imperio Romano aceptan el cristianismo como religión oficial del imperio, es cuando tiene más auge todo el surgimiento de la vida consagrada en la Iglesia, porque muchos hombres y mujeres ya empezaron a retirarse de las ciudades grandes de Roma, de otras ciudades del imperio, para poder vivir un seguimiento de Cristo, sobre todo en la soledad, aislados, en los desiertos, en las montañas, y es donde empezamos nosotros a descubrir como los orígenes y el fermento de la vida consagrada. Los padres y las madres de la Iglesia, entre ellos, por ejemplo, uno muy reconocido en la Iglesia oriental, San Antonio Abad, incluso es conocido como el padre del monacato oriental, porque alrededor suyo se concentraron muchos hombres también con un deseo firme de tener una experiencia de Dios en su vida, de seguir a Cristo despojados de todo, en humildad, en sencillez, en una vida de castidad, de pobreza y sobre todo de centrarse en el seguimiento de Jesús a partir del conocimiento de la Sagrada Escritura, a partir de los padres de la Iglesia, en fin. Es como nosotros podemos detallar el origen de la vida consagrada y de ahí en adelante, a lo largo de la historia de la Iglesia y a partir de muchos acontecimientos históricos de la misma y del mundo, es como van surgiendo diversas expresiones y formas de seguir a Jesús, tanto en la vida masculina como en la femenina, aterrizando ya siglos después en la Edad Media. Encontramos, por ejemplo, en pleno siglo XIII a San Francisco de Asís, que con un grupo de hombres también inicia la orden franciscana. Entonces es como un recorrido así bastante general sobre los inicios de la vida consagrada. Claro, indudablemente una vida y una historia rica, con muchos matices, llena de acontecimientos importantes y que claramente tiene diferentes maneras de expresión. Porque si algo tiene bello nuestra Iglesia es que no se repite
el espíritu, las manifestaciones del espíritu, aquello que suscita el espíritu en el ser humano no se repite igual en todos y en todos los tiempos. Entonces ahondemos un poquitico porque claro, hay diferentes expresiones, diferentes carismas dentro de la vida consagrada. El que nos atañe hoy, el que nos acompaña, el que nos ilumina, el que nos inspira, el de Francisco. Cuéntanos entonces un poquitico, muy sucintamente también, cómo es ese acontecer en la vida de Francisco que le lleva tal vez sin quererlo desde el principio, a fundar una orden que es muy importante, una orden mendicante dentro de la iglesia que le ha entregado a nuestra iglesia innumerables santos y un ejemplo de vida muy grande. Cuéntenos un poquitico, Francisco, el origen del franciscanismo. Bueno, yo creo que antes de hablar de esa diversidad de carismas, de dones y de expresiones de la vida consagrada en la iglesia, tenemos que decir una cosa, y es que el autor, el artífice de todos estos movimientos y fundaciones es el Espíritu del Señor, que siempre está detrás de toda intuición en la iglesia para seguir creciendo, para seguir adornándola, para seguir embelleciéndola y sobre todo para seguir actualizando el mensaje de Jesucristo en los más diversos contextos y realidades sociales, culturales e históricas del mundo. Francisco de Asís es un hombre que lo podemos nosotros contextualizar en el siglo XIII, en esa Edad Media europea, en la pequeña ciudad de Asís, en la región de la Umbría, en Italia. Y allí Francisco de Asís empieza a descubrir también en su corazón, él mismo nos dirá en el testamento, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según el Santo Evangelio. Y entonces Francisco de Asís, después de vivir también todo un proceso de conversión, de despojarse de tantas cosas de su vida familiar, de esos deseos de prestigio, de fama, de grandeza, de querer ser un caballero para tener un estatus social en la iglesia y en la sociedad de Asís de su tiempo, Francisco centra su mirada en la experiencia del Evangelio. Y en la experiencia del Evangelio, concretamente en la experiencia de un Jesús humano, de un Jesús hermano, de un Jesús pobre, sencillo y crucificado. Y en él hunde sus raíces en la experiencia toda del seguimiento de Jesús. Después, más adelante, muchos jóvenes, viendo el testimonio de Francisco de Asís, lo que hacía también, su felicidad también que la irradiaba a través de sus mismas expresiones de vida y a través de su misma existencia, otros también deciden encaminarse por ese mismo seguimiento de Jesús, como Francisco de Asís lo estaba haciendo. Hasta que finalmente el 29 de noviembre del año de 1223, precisamente este año cumplen 800 años, la aprobación de nuestra regla por parte del Papa Honorio III. Y entonces desde allí la misma regla que vivió Francisco de Asís ha servido, como usted mismo lo dijo, de camino, de senda, para que muchos hombres a lo largo de la historia podamos también encaminarnos en el seguimiento de Jesús, como Francisco de Asís nos lo enseña. Un seguimiento centrado en el Evangelio, un seguimiento centrado en los ojos de Jesús, cercano, humilde y crucificado. Muy bien, ese estilo de vida particular que inspiró Francisco y que adoptaron muchas personas después, no se quedó allá, en ese siglo y en esos tiempos, fue avanzando. Exacto. Llegó a las Américas, ¿sí? Y llegó a nuestro país. Y ustedes, los franciscanos que vienen de Francisco de Asís, llegaron a Colombia. ¿Cuándo fue eso? Muy bien. ¿A dónde llegaron? Sí. Cuéntenme un poquitico de eso y después muy particularmente, ¿cuándo llegaron a este barrio y cuándo fundaron esta parroquia? Una parroquia franciscana. Claro, esos datos son muy interesantes para nosotros también, tener sentido de pertenencia por nuestra parroquia, ¿cierto? Y también por los frailes que tantos años hemos vivido aquí en medio de estos sectores, de estos barrios de aquí en la ciudad de Bogotá. Concretamente, los franciscanos empezaron a venir aquí a las Américas desde los viajes de Cristóbal Colón en el siglo XV,
¿cierto? Después todo el proceso de evangelización de Colombia y de todos estos países latinoamericanos pues fue acompañado precisamente por los hermanos franciscanos de la observancia. Nuestra orden de franciscanos conventuales llega concretamente a nuestro país después del Concilio Vaticano II. El 21 de agosto del año de 1977 llegan los primeros frailes franciscanos conventuales a la ciudad de Medellín. 43 años. Exactamente. 43 años. Concretamente llegan a la parroquia de San Antonio de Padua en Medellín, que era de los franciscanos de la observancia. Y desde allí después, iluminados y apoyados por el arzobispo de Medellín de su tiempo, les da un sector de la Comuna 8 de Medellín llamado el sector del Pinal. Y allí es donde los frailes empiezan a gestar nuestra orden en Colombia. Y allí todavía tenemos nosotros un convento, la parroquia Hermano Francisco, el convento San Francisco de Asís, en el barrio Enciso, el Pinal. Y desde allí, desde el primer momento en que llegaron los frailes hasta nuestros días, pues siguen también los frailes viviendo allí. Pero como la acción del Espíritu Santo no se detiene y no encierra solamente un proyecto en una región, como decíamos ahora hablando de Francisco de Asís, los frailes también sienten el deseo de venir a la ciudad capital, la bella Bogotá. Y por eso en el año de 1988 vienen y abren una casa en el barrio Belalcázar, en la calle 45 con 26, muy cerca de la Universidad Nacional, donde también nosotros todavía tenemos un convento, el convento La Inmaculada, que actualmente es la casa de formación de los hermanos postulantes. Y después, como la casa se quedó muy pequeña, vieron la necesidad urgente de crear una casa que sirviera de seminario o de casa de formación para aquellos que estaban desempeñando sus estudios de filosofía y de teología en la Universidad San Buenaventura, aquí en Bogotá. Y por eso entonces los frailes buscan un terreno hacia la parte norte de Bogotá y encuentran un terreno disponible en la calle 182 de nuestra actualidad, y allí empiezan a construir el convento San Antonio de Padua. Esto concretamente se vive en el año de 1994, donde empieza la construcción del convento San Antonio, donde empieza la construcción de una capilla también para acoger a los fieles del barrio que quisieran también compartir la Eucaristía con nosotros, y donde los frailes también fuesen testimonio, instrumentos de Dios para muchos a través del acompañamiento pastoral, de la celebración de los sacramentos, en fin, de la misma vida conventual. Y entonces los frailes empezaron a descubrir algo. En este sector de Bogotá, la parroquia preponderante era la parroquia San Juan Bosco de la calle 170, y también ya habían construido la parroquia Santa María Mazzarello, también vecina al convento San Antonio. Pero quedaba un sector de Bogotá que estaba empezando a ser habitado, estaba empezando también a ser construido, y por tanto necesitaba también presencia de iglesia en este lugar. Es por eso que la parroquia, después apoyados por la Arquidiócesis de Bogotá, sienten la necesidad de crear la parroquia San Luis de Tolosa, en honor a un santo franciscano francés de la Edad Media precisamente, y dedicarle a él nuestra parroquia en la ciudad de Bogotá, en lo que actualmente conocemos como la calle 191 con octava. Esa es concretamente la historia de la parroquia. En el año de 1996 llegan los frailes y se erige canónicamente la parroquia San Luis de Tolosa. Obviamente detrás de todo esto hay historia también. Se cuenta que los frailes celebraban la misa en una pequeña choza cercanos a la calle Séptima, donde actualmente hay un pequeño parque antes de bajar a la parroquia San Luis de Tolosa. Allí, por medio de unas hojas de zinc y unas bancas, los frailes empezaron a acompañar todo este sector a nivel pastoral, siendo presencia viva de la iglesia, hasta que después ya se construye el templo parroquial, hasta como lo tenemos en la actualidad, una iglesia muy bella, donde siempre nos congregamos para encontrarnos como hermanos y celebrar nuestra fe. Excelente. Una presencia joven en Colombia y una parroquia joven. Exacto. Y un fraile joven. Fray Fabián, usted, ¿cómo conoció a los franciscanos? Muy rápidamente cuénteme cómo conoció, cómo se hizo franciscano.
porque eso no aparece de la nada. Claro. Hay una historia. Una sí. historia. Cuéntele muy rápidamente su historia vocacional. Bueno, yo soy del norte de Santander. Y estando allí en el norte de Santander empieza todo un proceso de búsqueda a nivel personal después de que terminé los estudios del bachillerato y quería estudiar, quería hacer algo, tenía ciertos proyectos para ingresar a la universidad, estudiar medicina, pero a la par tenía también un deseo profundo en el corazón que me causaba mucha curiosidad, pero también me causaba mucho temor, y era el ser sacerdote, el ser religioso. Tenía como esos dos proyectos delante y tenía que escoger. Obviamente estaba en esta edad juvenil donde tenía que buscar un camino donde después encontrarle realización y felicidad a mi vida. Estando en este proceso de búsqueda a través de unas religiosas donde yo estudié en el colegio, las Siervas del Santísimo, ellas me empezaron a hablar de la vida consagrada y me empezaron también a animar a que me aventurara y arriesgara a conocer un estilo de vida concreto. Y entonces, lleno de temor, llenos de ansiedad, le dije ese día a una monjita: listo, quiero conversar con uno de los frailes. Y ella me dio el número de teléfono de uno de los frailes, que era el animador vocacional, y desde allí entonces empezó ese proceso de conocimiento, de encuentro. Yo vine a Bogotá, participé de un encuentro vocacional en el convento, después fui a la ciudad de Medellín, participé de otro encuentro vocacional, y de verdad que me quedé muy impactado de la forma de vivir de los frailes, de su estilo de vida, del cómo ser sacerdotes y el cómo servirle a la iglesia a través del carisma de Francisco de Asís. Antes de esto me había leído también un libro de San Francisco que me regaló aquella misma monjita, y me impactaba mucho la vida de este hombre hasta el punto de decir: yo quiero vivir así o quiero hacer algo similar. Entonces se me juntaron esas dos cosas, el conocimiento de la vida de Francisco de Asís, más la experiencia vocacional vivida después en todo ese proceso de conocimiento, hasta que después, en el año 2009, tomé la decisión de ingresar al postulantado. Tenía alrededor de unos 18 años, y desde allí hasta nuestros días, pues la vida franciscana me ha hecho muy feliz. Soy sacerdote desde hace 3 años, y desde ahora acompañando también a otros jóvenes que están viviendo ese proceso de búsqueda de la voluntad de Dios en la etapa de formación del postulantado. La vida franciscana para mí tal vez es una de esas experiencias de vida muy completa en todo el mundo de la vida cristiana, porque nos enseña el conocimiento de un Jesús cercano, de un Jesús que nos habla a través de su propia vida, de un Jesús que nos plantea también un estilo, una forma de comportarnos desde la observancia misma del Evangelio. Dice por allí un autor franciscanista acerca de la vida franciscana: la iglesia del futuro será franciscana o no lo será. Es decir, el único camino para nosotros también, como volver a aterrizar al Evangelio y volver también a tener una experiencia cristiana creíble, auténtica, que sea también significativa para el mundo, es teniendo una experiencia de vida profundamente tocada por el Evangelio, donde nosotros podamos hablarle a los demás, dice Francisco de Asís, no con palabras, no con discursos grandes y elaborados de teología, sino con la propia vida, con el testimonio. Eso es lo que Francisco a mí me ha enseñado todo este tiempo, y lo que también me hace sentir retado para yo hacerlo en la actualidad. Ser testimonio de vida evangélica, no solo con mis palabras, sino con mi propia vida. Eso es ser franciscano, y por eso la vida franciscana es siempre nueva y es siempre actual. Rafael, qué bello escucharlo hablar con tanto convencimiento. Me muestra que definitivamente para un ser humano no hay nada más grande y bello en la vida, después de experimentar el amor de Dios, que encontrar su verdadera vocación. Y no solo eso, sino tener la oportunidad de realizar. Te agradezco mucho por este espacio. Muchas gracias. Y a ustedes, hermanos, quiero invitarlos a que nos sigan, conozcan, se acerquen y se atrevan a vivir su parroquia, porque su parroquia está viva, está presente, influenciada, permeada, animada por el Espíritu de Francisco. Muchas gracias.
Esperen nuestra próxima entrega. Vamos a ir conociendo cada uno de los grupos pastorales de nuestra parroquia. Les habló Germán Andrés Díaz, un fiel de la parroquia San Luis de Tolosa. Muchas gracias.